Hoy iniciamos una saga sobre el Jaén romano, de la mano de Don Manuel Pestaña Parras, licenciado en Historia. Publicado en la revista de clases Historia. La ciudad de Jaén fue un importante enclave romano desde el año 207 AC, cuando Publio Cornelio Escipión se la arrebató a los cartagineses en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Muy apreciada por su fertilidad, sería convertida en municipio con derecho latino por Vespasiano ya durante el imperio. Este trabajo intenta mostrar los hechos más relevantes de esta etapa de su historia, así como hacer un breve estudio a su vida diaria mediante el análisis de su economía, los principales personajes de la urbe así como los elementos y enclaves funerarios más importantes. Con una breve introducción inicial de etapas anteriores, se muestran también las principales referencias a la ciudad en las fuentes literarias antiguas así como en algunas inscripciones recuperadas por la arqueología. Capítulo 1. La etapa prerromana. El Alto Guadalquivir en un pasado remoto se encontraba habitado por pueblos íberos. Sabemos por las fuentes escritas que se hacían llamar oretanos, en el noroeste de la provincia de Jaén, bastétanos que abarcarían el sureste, y los turdetanos identificados en la zona oeste de la campiña de la provincia. A veces surge la pregunta sobre si el nombre antiguo de Jaén, Aurigio Auringi, tiene alguna relación con la palabra latina aurum. El parecido es indudable, pero también hay autores que consideran el nombre impuesto por los romanos por su abundancia en oro. Ximénez Patón decía: los romanos, movidos por la riqueza y abundancia de la tierra, la llamaron Aurige, que es decir, aurum, gignit, sive, aurum, gerit, engendra y produce oro. A lo cual tendió la respuesta que el docto Moro dio a Marineo Sículo, que Jaén quiere decir riqueza y abundancia de cosas. Pese al parecido, parece que Auringi es el nombre ibérico de la ciudad y que la semejanza con Aurum es pura coincidencia. En Jaén existen indicios de población desde tiempos muy remotos. En julio de 1936, en Marroquíes Altos, en la vertiente norte del Cerro de Santa Catalina se descubrió una cueva artificial con abundantes restos humanos y cerámica antigua. Poco después apareció una segunda cueva con dos compartimentos, una especie de vestíbulo y una cámara, también con variados restos humanos y cerámicos. Don Ramón Espantaleón Juves, que estudió el yacimiento, cree que se debe situar en el final del Neolítico y principios del Bronce. Anteriormente se había descubierto un abrigo prehistórico a 1500 metros. En la parte alta del Cerro de Santa Catalina. Probablemente tuvo relación con la necrópolis de Marroquíes Altos. El refugio de Caño Quebrado. En diciembre de 1959 apareció otra cueva con restos humanos y de cerámica neolítica, romana y árabe. Los objetos de cobre encontrados no permiten hablar de auténtico bronce, sino de cobre nativo denominado arsenioso, típico del bronce primero hispánico. Las hachas cónicas trapezoidales y con filo sin desbordar lo sitúan en una cuarta fase tardía de este periodo. Otras piezas, punzones, cuchillos con remaches en las empuñaduras, otra hacha y cuentas de collar trabajadas en pasta vítrea, pueden ser del Bronce segundo. A principios de 1995 en las proximidades de la estación de Renfe, se detectaron restos de diversas épocas. Se descubrieron importantes vestigios de un poblado de la Edad del Cobre, tercer milenio AC, de unas 40 hectáreas, rodeado de fosos concéntricos y amurallado con adobe. El poblado es de chozas circulares, posteriormente cuadrangulares, silos o almacenes y enterramientos con restos humanos. Había abundante cerámica de vasijas hecha a mano, instrumentos de guerra, puntas de flecha y de lanza de cobre y de piedra, punzones, raspadores y adornos del mismo metal y algunos de oro. Esta ciudad ha sido calificada por sus excavadores como la más grande de Europa Occidental, contando con 80 hectáreas y comparable a las ciudades del Próximo Oriente. Dominio púnico. Cuando la principal ciudad fenicia, Tiro, fue conquistada por Nabucodonosor y las factorías fenicias del sur de la península ibérica pasaron al control de los cartagineses, se acentuó la penetración y el dominio de los nuevos colonizadores sobre los pueblos del interior. A nuestra provincia vinieron sobre todo en busca de la plata de Sierra Morena. En la Primera Guerra Púnica, 264-241 AC, los cartagineses perdieron dominio e influencia en casi todo el territorio peninsular, circunstancia esta que aprovecharon las tribus del sur y el este para sacudirse su tutela. Pero en el año 237 AC, Cartago envió al general Amílcar Barca con un ejército para recuperar y aumentar el territorio perdido y no vino en plan de tutela más o menos dura sino de conquista.
Su sucesor Asdrúbal continuaría la conquista llegando a convertirse en un caudillo entre los íberos y fundando Cartago Nova y firmando con los romanos el Tratado del Ebro. 228 AC. Asesinado Asdrúbal por un indígena. 221 AC, quedó Aníbal al mando del ejército cartaginés. Prosiguió las conquistas por el interior de la península llegando incluso hasta la meseta del Duero atacando después Sagunto y provocando la Segunda Guerra Púnica en la que acabarían derrotados por los ejércitos romanos liderados por los escipiones. Espero que les haya gustado este capítulo y les emplazo al próximo que tratará de la etapa romana. Referencias de Jaén Urgi, en época romana en las fuentes literarias y epigráficas. Gracias.